Bueno, los chicos nos invitan porque la intención es que el Corral de Bustos arranque un lugar donde se pueda prestar este tipo de terapias. En mi caso, yo soy profesional, soy kinesióloga, siempre formé parte de un equipo, nunca mi abordaje fue de forma independiente o sola. ¿Por qué? Porque es un trabajo que se debe hacer en equipo. Después vamos a ver un poquitito así rápido, un poco, algunos de los perfiles de la actividad. Todo tipo de rehabilitación utiliza métodos, desde el abordaje que sea, kinésico, terapia ocupacional, fonobiología. Bueno, esto, la equinoterapia, es un método, es una metodología de abordaje terapéutico. Es una terapia asistida con caballos. Equinoterapia es el nombre que se le da como generalidad y es el nombre con el que se empezó a conocer, no solo en Argentina, sino en el mundo, ¿no? Entonces, lo que se tiene que entender que no es terapia para caballos, equinoterapia, ¿no? Es terapia donde la terapia se asiste con caballos, ¿no? Hay una larga data de historia sobre lo que es la equinoterapia. Como muy así viejo, podemos decir que en la época de Hipócrates decía que para generar mejor autoestima, para mejorar los estados de estrés, el montar a caballo, el salir al campo, a correr con los perros, los zorros, eso generaba como una tranquilidad en la persona, porque dejaba de pensar en todo lo que le generaba la ansiedad o la angustia, y entonces esto se aportaba como una tranquilidad hacia la persona. A partir de ahí hay un montón de historias para contar. Pero para resumir un poco, para ir haciendo, digamos, como un seguimiento de la historia, vamos a decir que hay momentos donde se marca en el relato, momentos de los años, donde se marca el por qué se empieza a entender como una terapia y se la empieza a pensar como una terapia. Cualquiera de nosotros sabe, o si ha montado a caballo, sabe que genera una sensación a cada uno de nosotros. Pero a todo esto hay que ponerle después el título de terapia, ¿no? Bueno, una época que marca es después de la Segunda Guerra Mundial, que quedan muchos lesionados por la guerra. En los hospitales empiezan a utilizar el caballo como un elemento desde la parte psicológica, y después se ve también que el aporte que podría llegar a generar el hecho de montar a una persona que había quedado en una situación de estrés, con una amputación, generaba toda una recuperación otra vez de esta persona que había estado, digamos, en un momento de un estrés muy fuerte. Y se empieza a utilizar, ¿sí?, en los hospitales. Jonas Gustav Sanders, que es uno de los que afirma que el movimiento y las vibraciones del caballo, al ser transmitidas al cuerpo, generan una respuesta. Todo lo que nosotros hacemos, que se nos mueva al piso, que nos pongan un aparato que nos va a dar vibración, que nos pongan algo que nos va a dar calor, todo provoca una respuesta en el cuerpo. Bueno, lo que se ve en uno de los aspectos que evalúa esta persona es que la vibración que generaba con el movimiento provocaba estímulos a nivel de integración sensorial y de ajuste muscular que favorecían una buena respuesta. Después, Rieder, eso era empírico, ¿no? O sea, no estaba comprobado al principio, pero se veía que este tipo de movimiento generaba esto. Después, 100 años después, se hace un estudio, y ahí es donde en la universidad alemana se hace un estudio de laboratorio y se ve que la cantidad de vibraciones que se generaban al paso, andando a caballo, entre el caballo y el jinete, simulaba una cantidad de estímulos que eran muy parecidos al movimiento que tenemos cuando nos trasladamos, caminando. Entonces se empieza, digamos, como a poner ya no solamente un concepto empírico, sino que se le empieza a dar un concepto científico, ¿sí?, que ya está demostrado.
Eso es a lo que nosotros tenemos que seguir haciendo bien el ejercicio de este tipo de terapias, seguir demostrando que son terapias, ¿no? Que no son, que son terapias concretas, que son terapias donde utilizamos un método. El método significa que yo hago esto, paso por estas etapas y encuentro este resultado. Como cualquier método en salud, en educación. Entonces hay que defender un poco todo esto y esto nos da como, bueno, esto es historia, pero ya desde ahí se notó y se vio que hay que justificarlo desde ese lado.